Muy bien, abramos nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel y en el capítulo 13. Allí nos vamos a detener hoy día en los capítulos 13 y 14. Mientras tanto, abrimos nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Hemos estado hablando durante todas estas semanas, la semana anterior, hace ya 2 semanas, de un periodo triste en la vida de David. Un periodo en el cual él se alejó del Señor y no tomó muy buenas decisiones, ¿recuerdan? Y hemos dicho hasta este momento, ¿no es cierto?, que el pecado tiene consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y especialmente cuando hablamos de David, entendemos que estas consecuencias ocurren aquí en la tierra. En la tierra. Capítulo 12 vimos cómo, 11 y 12, ¿no es cierto? Vimos cómo David pecó con Betsabé y en el capítulo 12 vemos cómo Dios le perdonó. ¿Recuerdan? Dios dijo, tu pecado pasa. Pero también lo que Dios le dijo a David es, hay un juicio, porque el pecado tiene consecuencias. Y el gran juicio que vino sobre David, ¿no es cierto? Y Dios se lo dijo a través de Natán es que la espada nunca se va a apartar de tu casa. Pero también tenemos que entender, ¿no es cierto?, que este pecado o estas consecuencias del pecado David las va a empezar a vivir en su vida y en su vida familiar. Fíjense que cuando hablamos de esto, ¿no es cierto?, esta onda expansiva que se produce cuando uno tira algo en el agua, ¿sí? Y el primer afectado a través de nuestro pecado siempre es o son las personas que están más cercanas a nosotros, ¿sí? Siempre ocurre eso. Partimos desde nuestra familia y así hacia afuera. Pero mis queridos, es importante entender esto. El pecado tiene consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y aunque Dios perdona a David, tenemos que entender, ¿no es cierto?, que este pecado no elimina las consecuencias que se van a producir. Y a partir de hoy vamos a ver cómo ese pecado, ¿no es cierto?, se empieza a introducir en la casa de David y empieza a producir estragos. Si usted abre la Biblia ahí en el segundo libro, en el capítulo 13, en 2 Samuel capítulo 13, fíjense cuál es la primera frase que aparece ahí en el capítulo 1. Dice, después de esto, paren, mírenme, no sigan leyendo, quiero ver sus caras. ¿A qué se está refiriendo el autor cuando dice después de esto? ¿Después de qué? Escucho. ¿De qué? Después de la caída. Pero no solo después de la caída. Exacto, después de la caída y la restauración. David cayó, Dios le levanta, le restaura. Pero fíjense, si usted se fija, al terminar el capítulo 12, nos sitúa nuevamente en el contexto histórico que estamos viviendo. ¿Recuerda por qué David pecó? ¿Cuál fue el primer paso? Exacto. Se quedó en casa cuando él tenía que estar en la guerra. ¿Guerra con quién? Con Amón, con los amonitas. Muy bien. Ahí está, ese es el contexto histórico. David estaba en guerra con los amonitas y no fue al campo de batalla. Y ahí se produce, ¿no es cierto?, todo lo que se produce. Manda a buscar a Urías del campo de batalla, que estaba en la pelea con los amonitas. Lo manda nuevamente allí, ¿no es cierto?, al campo de batalla. Y el capítulo 12 termina diciendo eso. La guerra termina. David derrota finalmente a los amonitas, ¿sí? Y una vez que David derrota a los amonitas, regresa a Jerusalén, ¿sí? Y allí es cuando empiezan a narrarse estos acontecimientos. Segundo, fíjense, después de esto aconteció
que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Otra cosa importante que hay que destacar acá, sí, tenemos que entender cómo se está desarrollando la narración del evento. Fíjense que cuando el escritor comienza a narrar el evento, dice y habla de quién inicialmente, de Absalón. ¿Por qué? Porque él quiere poner a Absalón como un personaje principal de la historia. ¿Sí? Él es un personaje principal en la historia, Absalón, porque no tenía necesidad de mencionarlo, ¿no es cierto?, para la historia. Podía haber dicho de Tamar, simplemente. Pero él dice, Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar, ¿sí? Una hermana hermosa. Pero también había otro personaje allí, o está otro personaje que es Amnón. ¿Sí? Amnón, lo dije bien, ¿no? ¿Sí? Amnón, muy bien. Lo estuve practicando toda la semana porque a ver que hay nombres difíciles de mencionar esta semana. Amnón, ¿sí? Otro de los hijos de David. Ahora, recuerden que, como hemos estudiado hasta este momento, la Biblia menciona que David por lo menos tenía hasta este momento 7 esposas. ¿Sí? Y hay algunos pasajes por ahí. Sí, Jesús está pensando, yo apenas puedo vivir con una, tenía 7. Leo los pensamientos. ¿Sí? ¿Sí? Tu pecado te manifiesto. Después lo apedreamos. O por último le cambiamos el nombre, no se puede llamar Jesús. ¿Sí? Pero fíjense, tenía 7 esposas y varios hijos. Aquí se mencionan 3 de ellos, ¿sí? Absalón primero, Tamar, una de las hijas, y Amnón. ¿Quién era el primogénito, el primero de los hijos de David? Absalón, perfectamente equivocados, porque no era Absalón el primogénito. ¿Quién era el primogénito? Amnón. Amnón fue el primero de los hijos de David, hijo de Ahinoam. ¿Sí? Ahinoam fue una de las mujeres de David, una de las primeras esposas. Aún estaba con ella antes de ser rey. ¿Sí? Y ahí está su hijo Amnón, su primogénito. ¿Quién seguía después de Amnón? No seguía Salomón. Hay otro hijo, ¿sí? Y después, como tercer hijo, venía Absalón. Absalón, ¿sí? Absalón es el tercero de los hijos. Pero fíjense cómo el narrador de esta historia lo pone al principio para mostrar que vamos a hablar de él. Esto es importante que lo tengan presente. Vamos a hablar de Absalón. Y lo primero que quiere hacer él, como narrador de la historia, quiere mostrarnos que aquí se va a producir un evento importantísimo y terrible para la historia de Israel, ¿no es cierto? Y se manifiesta este pecado que ocurre aquí en la familia de David. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Que Amnón se enamoró de Tamar, su media hermana, porque Tamar y Absalón eran hermanos y su madre se llamaba Maaca, ¿sí? Y Amnón se enamoró de ella. Ahora, si paramos hasta aquí, podríamos decir, oh, hay una historia romántica, ¿no es cierto? Ay, los corazones empiezan a... No, pero esto no es una historia romántica, porque el amor que Amnón manifiesta por su media hermana no es un amor romántico. Es más, la historia y la Biblia misma, ¿no es cierto?, nos muestra que finalmente esto era una pasión, un deseo desenfrenado por su hermana, que se manifiesta de cualquier forma menos amorosamente, menos en amor. Y ocurre, ¿no es cierto?, fíjense en el versículo 2 que dice que Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó. Y a Amnón hacerle cosa alguna.
te das cuenta que ya en Amnón estaba ocurriendo algo en su corazón, que estaba no solamente viendo a su hermana de forma diferente, sino que fíjense, dice, le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Entonces ahí aparece otro personaje que se llama Jonadab. También lo estoy repitiendo varias veces para pronunciarlo bien. Jonadab. ¿Quién era Jonadab? Dice la Escritura que Jonadab era hijo de Simea, hermano de David. Entonces Jonadab, ¿quién era? Sobrino de David. Y entonces, ¿cuál era el parentesco con Absalón? Primos. ¿Lo tenemos claro, Pastor Jensen? Ahora sí. Pues estuve como 10 minutos tratando de explicarle al culto anterior al Pastor Jensen esto. Pero ya lo conversamos en el intermedio y lo entendió, creo. Sí, ya, fíjense, sobrino y primo de Absalón. Y obviamente un amigo muy cercano, un consejero. Y este primo, ¿no es cierto?, vio a Jonadab que estaba mal y le dijo, hijo del rey. Estoy leyendo el versículo 4. ¿Por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Y allí este hombre, Jonadab, idea todo un plan. Y le dice a Amnón, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Fíngete enfermo. Y llama al rey y pide que te atienda a ella. Y lo hace. Amnón lo hace, ¿no es cierto? El rey lo viene a visitar y le dice, haz que mi hermana venga y me prepare una comida y me la traiga, ¿no es cierto? Y prepara todo el evento para que Tamar fuese enviada a atender a su hermano en medio de la enfermedad. Y fíjese, versículo 8, y fue Tamar a la casa de su hermano Amnón, y él estaba acostado y ella tomó la masa, la amasó, hizo tortas delante de él y las coció. Y tomando la sartén las sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Y Amnón dijo, que salgan todos de aquí, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. 11. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Qué terrible, ¿no? Se dan cuenta cómo ellos idean toda esta estrategia, ¿no es cierto?, para hacer que Tamar llegara hasta la habitación de Amnón y él tuviera la oportunidad. Ahora, este pecado que estamos viendo, ¿no es cierto?, que está mostrando cómo este hombre es llevado por sus deseos y sus pasiones. Obviamente, ¿no es cierto?, para nosotros en este instante es una cuestión muy depravada, ¿no es cierto? Terrible. Es tu media hermana. Y para Dios era la misma cosa. Dios lo había prohibido en la ley. Usted puede leer Levítico capítulo 18 y Levítico capítulo 20, ahí específicamente Dios lo prohíbe. Dice, no vas a descubrir la desnudez de tu hermana, de tu hermano, de tus padres, y prohíbe el incesto. ¿Sí? Pero te das cuenta que por el contexto que estamos leyendo, la ley de Dios estaba como media pasada a segundo plano en este momento, ¿no es cierto? En la historia de Israel no se habla mucho acerca de cómo ellos estaban cumpliendo la ley, sino que simplemente tú ves que ellos estaban dejando seguir o imitando las costumbres de los pueblos paganos alrededor. Y esto sí ocurría en los pueblos paganos. De hecho, fíjense la respuesta o qué es lo que dice o el argumento que usa Tamar para tratar de persuadir a su hermano de esta situación. Ella dice, versículo 12, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel.
no cometas esta infamia. ¿Se da cuenta, no? Ellos conocían lo que decía la ley. Y ellos sabían que esto era algo que no se debía hacer. Y no solo esto, sino que fíjese versículo 13, pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, porque él no me negará a ti. Fíjense qué interesante esto, porque Tamar le muestra a Amnón, oye, esto no debe ser así, hagamos las cosas bien. ¿Te das cuenta, no? Ella presenta una alternativa correcta. ¿Y cuál es la alternativa correcta? Haz las cosas como debes hacerlas. Habla con el rey y el rey te va a entregar como esposa, me va a entregar como esposa, porque era costumbre. ¿Sí? Recuerden que era hijo del mismo padre. Entonces, ahí está la alternativa. ¿Por qué vas a hacer las cosas mal? Pero Amnón estaba totalmente enceguecido por su pasión. ¿Sí? Totalmente enceguecido por su pasión. Y dice, versículo 14, pero él no quiso escucharla. Como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Se acostó con ella. Entonces, fíjate, versículo 15, Amnón la aborreció con un odio muy grande. Con un odio muy grande. Porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate, vete. Y te das cuenta, ¿no es cierto?, aquí que claramente la Escritura está mostrando que este era un deseo, una pasión. No era verdadero amor. Cuando él consiguió lo que quería, ¿qué hizo? La echó. Ya está, ya conseguí lo que quería, ¿qué más? La echó de su casa, ¿no es cierto? Fíjese, versículo 16, pero ella respondió, no, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho, mas él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo, echa a esta mujer fuera de aquí. ¿Te das cuenta cómo va cambiando? Porque el supuesto amor ya desapareció, ¿no es cierto? Era pasión. Y ya no la llama Tamar, ya no la llama hermana, le dice, esta mujer, saca a esta mujer de aquí. Versículo 18, llevaba ella un vestido de manga larga, porque así se vestían con túnicas las vírgenes de Israel. Su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Una señal de duelo, ¿sí? Rasgó sus vestidos, puso ceniza sobre su cabeza y salió gritando, ¿cierto? ¿Por qué hacía duelo? Por ella misma, ¿sí? Por ella misma. Porque su honra había sido echada por tierra. ¿Sí? Qué terrible, ¿no? Hasta el punto en que llega el pecado. Pero fíjense cómo sigue la historia. Porque si bien se manifiesta el pecado, usted va a ver que después en la historia... No, eso. Ponme la siguiente. Dice que el pecado se silencia y se produce este silencio peligroso. Primero, fíjense, versículo 20, su hermano Absalón dijo, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Como diríamos en buen chileno, ¿no es cierto? Absalón cachó enseguida todo lo que había pasado, ¿sí? Y le pregunta a Tamar, ¿ha estado contigo Amnón? Y ella obviamente le responde sí, no lo dice la Escritura, pero es obvio, ¿no es cierto? Y él le dice, fíjese, guarda silencio ahora, hermana mía,
tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. Tamar, pues, se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Fíjense, Absalón se entera, lo confirma y le dice, calladita, sí, calladita. Pero no es ese silencio, no es que la mandó a callar, ese silencio cómplice, ¿sí? Como tratando de ocultar la situación. No, es un silencio vengativo, ¿sí? Que va a buscar venganza, como diciéndole, tranquila, que yo me voy a ocupar de esto. ¿Sí? Terrible, ¿no es cierto? ¿Cómo empieza esto? Pero lo peor de todo lo podemos ver en el versículo siguiente. Fíjense, el versículo siguiente. Hoy me perdí, ¿dónde estaba leyendo? 21, sí, acá. Dice 21. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. ¿Qué pasó aquí? ¿Cierto? ¿Cómo se le ocurre? Ahora, fíjense, ¿qué dice el siguiente texto? ¿Qué hizo David? No dice, escritura, no hizo nada. Entonces, fíjense, al silencio de Absalón, a este silencio vengativo, se suma el silencio del rey, que no hizo nada. Este silencio inactivo, que no hace otra cosa más que punzar más en el corazón de su hijo. Porque, oye, el rey tenía que reaccionar, ¿o no? Por último, había sido violada su hija. Había sido violada la ley de Dios. Sin embargo, el rey, ¿qué hizo? Se enojó. Y nada más. Y esto cala profundo en el corazón de su hijo. Porque no hay nada peor, mis queridos, no hay nada peor que el silencio cómplice. No hay nada peor que el silencio cómplice. Y esto hace, ¿no es cierto?, que Absalón, dice versículo 22, pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues Absalón odiaba a Amón porque había violado a su hermano. Y te das cuenta, ¿no es cierto?, cómo esto empieza a provocar en el corazón de Absalón que se empiece a anidar este odio, este rencor hacia su hermano. Y fíjate, Absalón esperó 2 años. 2 años. Y dice, después de 2 años, aconteció ¿qué? Este silencio cómplice que se va produciendo, o este silencio que se va quedando en el corazón, que va anidando amargura, rencor hacia su hermano. Esperó 2 años. 2 años de acumulación, de ira, de enojo, de rabia, hasta que en el segundo año llega la oportunidad que él estaba esperando. ¿Qué pasó? Se viene la esquila de las ovejas y ahí se produce una fiesta, ¿no es cierto?, donde van a hacer toda esta ceremonia de esquilar las ovejas, porque era casi una ceremonia y una fiesta. ¿Y qué hace Absalón? Manda a invitar al rey. Rey, David, ven a nuestro pueblo, ¿no es cierto?, que está al norte de Jerusalén, y vamos a hacer una festividad para celebrar la esquila de las ovejas. El rey dice, mira, ¿sabes qué? No voy a ir. Pero ¿cómo no vas a ir, rey? Entonces manda un representante, ¿sí? ¿Y quién es este representante? Amnón. ¿Por qué?
porque era el hijo mayor, ¿no es cierto? Probablemente el sucesor del rey. ¿Sí? Si David moría, le pasaba algo, ¿quién quedaba? ¿Quién iba a ser el próximo rey? Amnón. Y dice, trae a Amnón, a mis hermanos, vamos a celebrar. Y hacen esta celebración, ¿no es cierto? Y lo emborracha. Y crea este plan con sus siervos. Dice, versículo 28, mirad, dice Absalón a sus siervos, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo os diga, herid a Amnón, entonces matadle. No temáis, ¿no os lo he mandado yo? Tened ánimo, sed valientes. Y sabes que cuando yo estaba leyendo esto, inmediatamente mi cabeza empezó a hacer un paralelo. Absalón mandó a buscar a Amnón. Años antes, su padre había hecho lo mismo. ¿Recuerdan? Mandó a buscar a alguien. ¿A quién? A Urías. Lo esperó con un banquete. Lo emborrachó. Y terminó matándolo. O mandándolo a matar. Exactamente lo mismo que había hecho David. Mis queridos, a nosotros padres, mucho cuidado, porque nosotros estamos creando patrones. Y sí, Dios perdonó el pecado de David. Dios lo perdonó y lo restauró. Sin embargo, sus hijos estaban viendo lo que había hecho su padre. Mis queridos, tenemos una responsabilidad tan grande. Porque sabe que el otro día, no me acuerdo con quién estaba hablando. Si está aquí presente, se queda calladito, no dice nada. ¿Sí? Pero le decía, ¿sabes que nosotros podemos domingo a domingo ponernos una máscara? Vestirnos bonito, ponernos la Biblia debajo del brazo, llegamos al culto, cantamos, alabamos, alzamos las manos, lloramos. Pero ¿somos nosotros esas personas? ¿Y sabes quiénes realmente los únicos que pueden decir, ese es mi papá o esa es mi mamá? Nuestros hijos. Porque ellos ven quién eres tú realmente. Y no lo ven aquí en la iglesia. ¿Dónde lo ven? En la casa. En la casa es donde ellos ven la verdad, la realidad. Nosotros no nos podemos engañar, pero a nuestros hijos no los podemos engañar. Y fíjate, Absalón repite exactamente el mismo patrón que su padre. Ahora, ojo mis queridos, no estamos hablando de pecados generacionales, ¿sí? No estamos hablando de eso. Porque ante Dios cada uno es responsable por sus propios pecados. Y tú como hijo eres responsable por tus propios pecados, ¿sí? No, Dios no te va a responsabilizar por los pecados de tus padres, ni a tu padre Dios los va a responsabilizar por los pecados tuyos. Cada uno es responsable de sus propios pecados frente al Señor. Pero sí tenemos que tener en cuenta que hay gente que nos está mirando. Y hay gente que va a seguir esos patrones, esos ejemplos que nosotros les demos. David guardó silencio. No hizo nada. ¿Y sabes cómo eso pega profundo en el corazón de un hijo? Un hijo que está esperando que su padre actúe en defensa de su hermana. Y después vamos a ver o resaltar un poquito lo que significaba su hermana para Absalón. Pero fíjate, no hizo nada. Y yo tuve que tomar la justicia en mis propias manos, diría Absalón. ¿Sí? Y él tuvo que tomar la justicia en sus manos. Y él mató o mandó a matar a su hermano. Entre paréntesis, la ley de Dios no lo mandaba a matar. Había que expulsarlo del pueblo.
pero él dio un paso más, ¿sí? Y cuando pasó esto, dice la Escritura que los demás hijos, ¿no es cierto?, patitas para que te quiero, salieron corriendo, y David escucha la noticia, pero escucha la noticia un poquito exagerada, porque usted sabe, siempre llegan las noticias un poquito más aumentadas, y a David le dicen que murieron todos tus hijos. Murieron todos tus hijos. Y fíjate, ¿qué es lo que hace David? Versículo 31, entonces el rey se levantó, rasgó sus vestidos, se echó en tierra y todos sus siervos estaban a su lado con sus vestidos rasgados. Qué terrible, ¿no? Pero yo siempre me quiero poner del lado, no voy a ponerme del lado para aprobar las acciones de Absalón, pero quiero entender qué está pasando en él, ¿no es cierto? Imagínense, Absalón pensando esto, oye, se murieron ellos, ¿qué es lo que hizo David? Rasgó sus vestiduras, lloró, empezó a hacer duelo inmediatamente por ellos. ¿Y por mi hermana qué hizo? ¿Qué hizo por mi hermana? Se enojó, ¿no? Y nada más. Y te das cuenta cómo esto empieza, ¿no es cierto?, a hacer aumentar la amargura en el corazón de este joven. No estamos tratando de buscar una respuesta, ¿no es cierto?, o decir, ya, pobrecito. No. Por insistir, eres pecado, eres consciente, eres responsable de su pecado. Pero también, ¿no es cierto?, tenemos que asumir que hay responsabilidades secundarias aquí. Y responsabilidades bien fuertes en el corazón o en la vida de David, que no fue capaz de ser firme frente a una decisión como esta, o una situación como esta. Cuando el rey se entera, ¿no es cierto?, no, si no murieron todos, murió solo Amnón. Fíjense, ¿quién fue el personaje que le dijo esto? Jonadab. Jonadab, hijo de Simei, hermano de David, dijo, no crea mi señor que le han dado muerte a todos los jóvenes, hijos del rey, pues solo ha muerto Amnón, porque esto había sido determinado por decisión de Absalón, desde el día en que Amnón violó a Tamar, a su hermana Tamar. Este Amnón es bien particular, ¿no? Porque él fue el que le dio la idea a Amnón. Y ahora le dice, no, lo mató a Absalón porque esto estaba en su corazón desde el principio. Entonces se dan cuenta, ¿no es cierto? Jonadab quería estar bien con Dios y con el diablo. ¿Sí? Era el consejero de Absalón, pero a David le dice, oye, Absalón lo mató. Y te das cuenta, ¿no es cierto?, cómo es toda esta cosa que va surgiendo, ¿no es cierto?, en el reinado de David, y que Dios comienza a hacer esta restauración, o que se comienza a realizar un evento bien interesante, porque fíjate, Absalón huye, se autoexilia, se va a la casa de su abuelo, a Jesús, y allí se queda, ¿no es cierto?, por 3 años, dice la Escritura, lejos. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, en escena otro personaje que es Joab, el general del ejército de David. En el versículo 14 vemos a este Joab que empezó a ver a David, ¿no es cierto?, y comprendió, dice, que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón, que él estaba viendo, ¿no es cierto?, preocupado de qué estaba pasando con Absalón, se autoexilió y está lejos. Entonces a Joab se le ocurre una brillante idea. Y dice la Escritura que manda a buscar una mujer sabia. ¿Sí? Y le dice, ya, te vas a presentar ante el rey con esta historia. Y se presenta esta mujer ante el rey pidiéndole ayuda. ¡Socorro, rey!, dice la Biblia. ¿Sí? Y el rey dice, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que yo tengo 2 hijos. Soy viuda. Una mujer viuda que tenía 2 hijos. Y los hijos se pelearon. Fernanda, aquí está ¿no es cierto? Los hijos se pelearon. Uno le pegó
con el auto al otro y le dejó el ojo morado, ¿sí? Pero eso pasa entre los hermanos. Por lo menos yo nunca me peleé con mi hermano. Bueno, no te voy a decir nada porque ya te di duro hoy día. Sí, te voy a decir. ¿Sí? Pero también le pegaba al hermano chico. Seguro que Pablo y Gustavo nunca pelearon, ¿no es cierto? ¿No? Está bien. Pero estos hermanos sí pelearon. ¿Sí? Pelearon entre ellos y como no había quien los separara, uno terminó matando al otro. Y ahora está la familia toda queriendo ejercer justicia, que el otro pague por la vida de su hermano. Rey, y si lo matan, no va a haber quien postergue el apellido de la familia va a morir aquí. Y no tengo quien me cuide, voy a quedar como viuda. ¿Y qué es lo que hace el rey? No, esto no puede acontecer. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. ¿No le llama la atención esto? ¿No lo hace recordar otra cosa? ¿No? No, pero ¿no los hace pensar o recordar otra cosa? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? ¿Te das cuenta cómo David vuelve a caer de nuevo, vuelve a caer en la misma estrategia? Un tiempito antes había llegado Natán con una historia frente a él, ¿sí? Y ahora llega esta mujer. Y yo estoy seguro que Joab estaba presente en todas estas situaciones. Y diciendo, el rey fácil, cae en estas cositas. Entonces mandó a esta mujer. Fíjate, cuando el rey dice, no, yo voy a cuidar de ti, voy a impedir que le hagan daño a tu hijo, fíjate cómo responde la mujer a David, versículo 13. Y la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tal cosa contra el pueblo de Dios? Porque al decir estas palabras, el rey se hace como uno que es culpable, ya que el rey no hace volver a su desterrado. Se lo dijo con palabras más lindas, menos directas, pero yo veo inmediatamente a Natán levantando la mano y diciéndole, ese hombre eres tú. ¿Sí? Y esta mujer le dice exactamente lo mismo, tú estás hablando y estás hablando en contra de ti mismo, porque tú no eres no permites que tu hijo regrese. Y Dios David se da cuenta de que aquí había una mano oculta por atrás, ¿no es cierto?, que estaba manejando toda esta situación. El versículo 19 le dice a esta mujer, ¿está contigo la mano de Joab en todo esto? Y la mujer respondió y dijo, vive tu alma, mi señor, el rey. Nadie puede desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor, el rey, ha hablado. En verdad fue tu siervo Joab quien me mandó y fue él quien puso todas estas palabras en boca de tu sierva. Y ahí, ¿no es cierto?, finalmente David termina entendiendo, ¿no es cierto?, dándose cuenta que Joab estaba detrás de esto, manejando esta situación y permite el regreso de Absalón. Y todos podríamos decir, ya se está restaurando la relación familiar, ¿no es cierto? Y David permite que Absalón regrese. Y fíjate qué es lo que dice. El rey, versículo 21, dijo a Joab, he aquí, ciertamente ahora haré esto. Ve y trae al joven Absalón. Joab cayó en tierra y postrándose bendijo al rey. Entonces Joab dijo, oh rey mi señor, hoy tu siervo sabe que he hallado gracia ante tus ojos, puesto que el rey ha concedido la petición de su siervo. Y Joab se levantó, fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Fíjate, hasta este punto nosotros podríamos decir, ¡ay, qué lindo! La familia se está restituyendo, se está rearmando, David perdona a su hijo, pero, fíjate, David pone una cláusula en la historia, pone una cláusula y dice,
Versículo 24. Que vuelva a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Sí? No hay perdón. Sí, que vuelva a su casa. Que vuelva a su casa. Pero que se quede ahí en su casita nomás. ¿Sabes qué, mi querido? Muchas veces nosotros disfrazamos el perdón. Y encontramos gente que no se habla por días, por meses, por años, que no se hablan. No, estamos enojados. Pero ya está bien, ya pasó. Pero no se hablan, nunca más. Y este es el momento, la situación que estamos viviendo entre David y Absalón, ¿no es cierto? El rey le permite volver, sí, le permite volver, pero no ve su rostro. No ve su rostro. Y fíjate que aquí el narrador de la historia introduce como un paréntesis, porque él está preparando, recuerden, ¿quién es el personaje que él está queriendo introducir la historia? Absalón. Y para que todos entendamos bien qué es lo que va a pasar, porque las próximas semanas seguimos con la historia, ¿eh? Esto no termina aquí, así que tiene que volver, y no va a quedar con la mitad de la historia. Fíjense, versículo 25. En todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él. ¡Wow! ¿Cierto? Es como cuando yo voy al dormitorio. Oiga, pero ¿qué dije? Ya no le digo nada. Chao, terminamos. Pastor Jensen. No me dejaron ni terminar la historia. Pero bueno, pregúntenle a mi esposa, eso es lo que dice ella. Esto la mayoría son miembros Jensen, los ponemos ausentes de la reunión y los sacamos de la membresía. Dice versículo 26. Cuando se cortaba el cabello, y era al final de cada año que se lo cortaba, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba, el cabello pesaba 200 ciclos según el peso real. Hay algunos comentaristas que dicen que al final del año él se cortaba el cabello. He visto a algunos de ustedes con el pelo largo, he visto fotos del Pablo con el pelo largo, muy chistoso. No, se ve bien, se ve bien. Sí. No sé, cualquier cosa le preguntan, ahí está su mamá, ya lo va a encontrar lindo siempre. ¿Sí? Pero él se cortaba el cabello y dice, y pesaba 2,5 kilos. ¿Sí? Ahora, a nosotros podríamos decir, ¿qué relevante tiene la historia esto? No sé, para ellos era importante. ¿Sí? Era un signo de poder. Pero fíjense, está mostrando que este Absalón era un gallo, como diría un buen chile, un gallo encachado, ¿sí? Que llamaba la atención. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Venga la próxima semana. ¿Sí? Versículo 27 dice, y a Absalón le nacieron 3 hijos y una hija que se llamaba, fíjense, ¿cómo se llamaba? Tamar. Era ella una mujer de hermosa apariencia. ¿Te das cuenta del amor que él tenía por su hermana? ¿Cómo amaba a su hermana? Que le pone el nombre de su hija. Le pone su nombre a su hija. Él la amaba. Ahora, lamentablemente, este amor que él tenía por su hermana lo alejó de Dios. Y él puso el amor por su hermana antes que el amor de Dios. Y su hermana se convirtió en su ídolo. ¿Sí? Porque si él hubiese sido capaz de entregar esto a Dios y dejarlo en las manos del Señor, o por lo menos pedir que se cumpliera la ley de Dios, hubiese sido diferente la historia. Si el rey hubiese actuado diferente, la historia hubiese sido diferente. Pero aquí hay una serie de sucesos
que van preparando la historia, ¿sí? Y que van mostrando lo que hay realmente en el corazón de las personas. Fíjense, esto es lo que hay en el corazón de las personas, esto es lo que hay en el corazón de la familia real. Lo que la gente puede ver es a Amnón que murió, a un Absalón que ha vuelto físicamente a Jerusalén, a David que recibe a su hijo y que al final le da un beso de aprobación, aceptando que volvió. Pero ¿qué es lo que se oculta? ¿Qué es lo que no se ve? Y lo que no se ve es esta manipulación de Joab, como Joab está constantemente manipulando la historia y las cosas, ¿no es cierto? Porque él quería quedar bien con Absalón también, porque probablemente hay muchos estudiosos que dicen que para este momento el segundo hijo de David también había muerto. Entonces el próximo rey de Israel podría ser Absalón, ¿sí? Entonces, por eso David también estaba tan interesado, ¿no es cierto?, y tan preocupado por él. Pero fíjense, David paralizado, sin saber qué hacer, probablemente también acusado, ¿no es cierto?, por su propia conciencia, sobre su mala conciencia. ¿Qué autoridad tengo yo para decirle a mis hijos esto si yo también me mandé el tremendo condor? ¿O no? El resentimiento en el corazón de Absalón, cómo esta amargura crecía y crecía y crecía y no la pudo controlar, al punto, ¿no es cierto?, que vamos a ver que se está empezando a gestar una rebelión contra el rey. Y va a surgir de ahí, como Dios lo dijo en el capítulo 12, desde tu casa. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, a partir de la próxima semana, cómo se empieza a cumplir al pie de la letra el juicio de Dios contra David. Lo que le dijo Natán a David empieza a cumplir, al pie de la letra. Mis queridos, Dios está buscando la restauración de nuestros corazones. Dios busca que nosotros nos levantemos frente a Él y realmente entendamos qué es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. El perdón sin la reconciliación no sirve. Y esto es lo que hay en este pasaje. David dice, ya está bien que vuelva, lo perdono, pero no hubo un real acercamiento. Ese beso que aparece ahí, ¿no es cierto?, finalmente que David le da a Absalón, podríamos interpretarlo de muchas formas. Yo veo que es un beso medio falso, medio hipócrita, ¿sí? Como decir, ya, listo, quiero quedar bien con todo el mundo, ya, listo, regresaste, bueno, listo, ya está. Sigamos con la vida y hagamos como que esto no pasó. Pero esto va a seguir calando profundo en la vida y en la familia real, mis queridos. Todo comenzó, fíjense, todo comenzó ¿cuándo? Cuando el rey no hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Y ahí empieza una bajada que solo ¿no es cierto?, para David con el perdón de Dios, pero que tiene que enfrentar las consecuencias que ahora eso significa para su vida, para su autoridad como padre, pero también como su autoridad como rey. Mis queridos, no es un juego lidiar contra el resentimiento. No es un juego. Nuestros corazones debemos cuidarlos. Debemos cuidar nuestros corazones. Porque si nosotros permitimos que se anide una raíz de amargura, eso va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, hasta destruirnos no solo a nosotros, sino que va a destruir nuestras familias y nuestro alrededor. Por eso es importante entonces que hagamos constantemente esta revisión en nuestras vidas. Hagamos constantemente una revisión constante, haciéndonos estas preguntas en nuestras vidas.
¿Hay pecado oculto? ¿Hay pecado que no he confesado? ¿Hay pecado que estoy justificando? Y eso hay que sacarlo lo más rápido posible, en obediencia a la palabra del Señor. Hay cosas que yo estoy justificando en las personas que están alrededor mío. He estado evitando confrontar el pecado. Mi querido, usted como padre tiene que enfrentar el pecado en sus hijos. Tiene que enfrentarlo y no simplemente dejarlo pasar. No es una etapa, no es ya se les pasará. Hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, eso puede estar creando amargura en el corazón de nuestros hijos. Y como dijimos antes, estas amarguras pueden destruir nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. Recuerde, finalmente, el pecado que no se trata hoy se convertirá en una tragedia el día de mañana. Oremos. Señor, te agradecemos por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Porque ella es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Con ella podemos, Señor, examinar en profundidad nuestras vidas, nuestros corazones. Y tal como decía el salmista, podemos a través de la palabra decir: Señor, examina nuestros corazones y ve si hay en ellos maldad. Y eso es lo que debemos estar haciendo constantemente para, Señor, no dejar pasar el pecado, pero tampoco permitir que anide la amargura en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.